Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para hablar de un tema que, como les dije en el intro, me tuvo un poco preocupado y sé que a ustedes también, la salud de la talentosísima Demet Özdemir. Sí, como lo escucharon. La actriz turca que tanto admiramos, conocida por sus inolvidables papeles en series como Erkenci, donde nos enamoró con su interpretación de Sanem, y Doğu Kaderindir, en la que nos conmovió con su papel de Zeynep, ha sido noticia por su hospitalización. Y como era de esperar, la noticia ha volado por las redes sociales, generando muchísimas preguntas. ¿Qué le pasó exactamente a Demet? ¿Es algo grave? ¿Cómo se encuentra ahora? En este vídeo vamos a desglosar toda la información que tenemos sobre la situación de Demet Özdemir. Vamos a analizar desde las primeras noticias que surgieron hasta la información más reciente, incluyendo las especulaciones que han circulado y los detalles que se han filtrado. Vamos a examinar el contexto, la información oficial y, por supuesto, nos mantendremos actualizados con las últimas novedades. Así que si quieren estar al tanto de todo lo que está pasando, les recomiendo que se queden hasta el final, porque les prometo que les voy a contar todo lo que he investigado. Y, como siempre les digo, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos al tanto de lo que pasa en el mundo de las celebridades, especialmente en el fascinante mundo de las series turcas. Suscríbanse ahora mismo para no perderse nada. Dicho esto, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta noticia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Todo comenzó hace unos días, cuando los rumores sobre el estado de salud de Demet empezaron a circular. Al principio, la información concreta era escasa. Solo se hablaba de que la actriz se encontraba indispuesta y había sido hospitalizada. Esta clase de anuncios, aunque son comunes en el mundo de las celebridades, siempre generan preocupación, especialmente cuando se trata de alguien a quien admiramos y seguimos. La incertidumbre es la peor compañera en estos casos, y la falta de detalles solo alimenta la especulación. Con el paso de las horas, la información comenzó a tomar forma. Las fuentes, que al principio eran imprecisas, comenzaron a hablar de una posible gripe. Sí, una simple gripe, aunque como ya sabemos en el mundo de la farándula, cualquier pequeña afección puede magnificarse. No es raro que los medios, en su afán por ser los primeros en dar la noticia, puedan exagerar o malinterpretar la situación. Pero en este caso el hecho de que Demet estuviera hospitalizada, sin importar la causa, ya era un motivo de preocupación. Las redes sociales, como era de esperar, se encendieron rápidamente. Los fans de Demet, sumamente preocupados, inundaron Twitter, Instagram y otras plataformas con mensajes de apoyo y preguntas. ¿Qué le pasa? ¿Estará bien? ¿Cuándo volverá a trabajar? ¿Es algo grave? Fueron solo algunos de los cuestionamientos más repetidos y que reflejaban la genuina preocupación de sus seguidores. La incertidumbre era muy grande y la falta de información oficial solo alimentaba la especulación, dando lugar a todo tipo de rumores y conjeturas. Los medios de comunicación turcos, por su parte, también se hicieron eco de la noticia, pero al principio, la información era escasa y, en muchos casos, poco precisa. Algunos medios hablaban de una gripe fuerte, otros de un posible agotamiento físico debido a su apretada agenda de trabajo, un factor que, como veremos más adelante, podría haber contribuido a su estado. La cautela era clave en este momento, ya que la falta de confirmación oficial dejaba espacio para interpretaciones y noticias sensacionalistas. Y aquí es donde la información se vuelve un poco más concreta. Finalmente, las fuentes oficiales, incluyendo algunas agencias de noticias turcas y el entorno cercano de la actriz, confirmaron que Demet Özdemir había sido hospitalizada debido a una gripe. Sin embargo, es importante destacar que al inicio, la información oficial no detallaba la gravedad de la situación. Simplemente se limitaron a confirmar la hospitalización y a mencionar que estaba recibiendo el tratamiento adecuado y se encontraba bajo observación médica. Esta falta de detalles, aunque comprensible en términos de privacidad, solo alimentaba la incertidumbre. En este punto es crucial recordar que la información que tenemos proviene de fuentes oficiales y de medios de comunicación reconocidos. Esto implica que debemos ser cautelosos con las especulaciones y confiar principalmente en la información verificada y confirmada. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque lamentablemente en situaciones como estas, siempre hay personas que aprovechan la oportunidad para inventar historias, generar *clickbaits* y sembrar el pan. ICO.
Y como ya dije, la salud de una persona no es un juego, y la desinformación solo genera angustia innecesaria. Pero, volviendo a Demet. ¿Qué podemos decir sobre su estado actual? Hasta donde sabemos y con la información más reciente, la actriz se encuentra en recuperación. Las últimas noticias de fuentes cercanas indican que está respondiendo bien al tratamiento y que se espera que pueda volver a casa pronto. Sin embargo, aún no se ha especificado una fecha exacta para su alta médica. Los médicos, por supuesto, están tomando todas las precauciones necesarias para asegurar su completa y pronta recuperación. Y es completamente comprensible, ya que es vital que Demet se recupere por completo. Además, no podemos olvidar el ritmo de trabajo frenético que tiene Demet. Ella, como muchas otras estrellas de la televisión turca, tiene una agenda muy apretada. Combina rodajes, campañas publicitarias, eventos, entrevistas y compromisos sociales. Todo esto, sumado a la inevitable presión de la fama y la atención mediática constante, puede afectar considerablemente la salud física y mental. Por eso es fundamental que Demet priorice su bienestar, que descanse lo suficiente y que se cuide. Su salud debe ser lo más importante sin lugar a dudas. Además de la información oficial, también han surgido algunos detalles interesantes que nos dan una idea de cómo está afrontando esta situación. Por ejemplo, se ha comentado que Demet ha estado recibiendo el apoyo incondicional de sus seres queridos. Su familia y sus amigos más cercanos han estado a su lado, dándole ánimos, compañía y todo el apoyo emocional que necesita. Y esto sin duda es fundamental para una recuperación rápida y completa. El apoyo emocional es un factor crucial en cualquier proceso de enfermedad. También se ha mencionado que Demet está aprovechando este tiempo de descanso para reflexionar y recargar energías. Es natural que después de una situación como esta, una persona se replantee algunas cosas, valore aún más su salud y bienestar, y reconsidere ciertas prioridades. Este proceso de reflexión, en muchos casos, puede ser muy positivo y puede ayudar a Demet a afrontar el futuro con una perspectiva renovada. Una de las cosas que más me conmovió y que demuestra el cariño y la admiración que le tienen sus fans, fue la cantidad impresionante de mensajes de apoyo y cariño que recibió en las redes sociales. Miles de personas de diferentes partes del mundo le enviaron mensajes de ánimo, deseándole una pronta recuperación y expresando su cariño y admiración por su trabajo. Esta muestra de apoyo sin duda es un bálsamo para el alma y ayuda a acelerar la recuperación. Y es que Demet se ha ganado el corazón de mucha gente con su talento, su carisma y su cercanía con sus seguidores. Es una actriz muy querida y respetada, y eso se nota en el apoyo incondicional que ha recibido. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues, lo más probable es que Demet, una vez recuperada, retome sus proyectos profesionales. Tiene muchos proyectos en marcha, y estoy seguro de que volverá a brillar en la pantalla. Tiene un gran futuro por delante y sus fans están ansiosos por verla de nuevo en acción. Sin embargo, lo más importante es que lo haga con salud y bienestar. Que se tome el tiempo necesario para recuperarse completamente, para recuperar sus fuerzas y para volver con la energía renovada que la caracteriza. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hablar sobre la importancia de la prevención. La gripe, como sabemos, es una enfermedad contagiosa. Por eso es fundamental tomar medidas para prevenirla, como lavarse las manos frecuentemente, evitar el contacto cercano con personas enfermas y, por supuesto, vacunarse anualmente, especialmente si se pertenece a un grupo de riesgo. Además, es crucial cuidar nuestro sistema inmunológico, llevando una vida saludable, con una alimentación equilibrada, un buen descanso y, siempre que sea posible, un poco de ejercicio. La prevención es la mejor arma contra cualquier enfermedad, y en el caso de la gripe es especialmente importante. Volviendo al tema principal, y para resumir la situación de Demet Özdemir, fue hospitalizada debido a una gripe. Actualmente se encuentra en recuperación y está recibiendo el apoyo incondicional de sus seres queridos. La información oficial, como hemos visto, ha sido un tanto limitada, pero las últimas noticias son alentadoras y nos dan esperanza. Se espera que pueda volver a casa pronto y retomar sus actividades profesionales, pero sobre todo, se espera que se recupere completamente. Y por supuesto todos, absolutamente todos sus fans, le deseamos una pronta y completa recuperación. Hemos revisado juntos las primeras noticias, la información oficial, las especulaciones que surgieron y los detalles que se han filtrado en las últimas horas. Hemos analizado el contexto, la posible gravedad de la situación y las posibles consecuencias.
Y sobre todo, hemos mantenido un tono de respeto y empatía hacia Demet y su situación. Es fundamental ser empáticos y recordar que, detrás de la fama y el glamour, hay una persona que necesita nuestro apoyo y comprensión. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya sido útil e informativo. Me gustaría mucho saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Están preocupados por la salud de Demet? ¿Qué esperan para el futuro de esta talentosa actriz? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí y para el canal. Y por favor no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y estar al tanto de todas las novedades sobre Demet Özdemir y sobre el fascinante mundo de las series turcas. Recuerden que la información es poder, y estar bien informados nos permite comprender mejor el mundo que nos rodea. Hasta la próxima.